tiene 4 pastores. Así que cuando usted tenga algún problema, vaya ahí a Natanael, al pastor David, la pastora Claudia. Y si ellos no lo resuelven, bueno, de última, acá estoy yo, ¿qué va a hacer, no? Ustedes saben que el jueves nos invitaron a una conferencia para pastores donde hablaba un psicólogo sobre la carga del ministerio y bueno, el estrés pastoral y todo eso, ¿no? Y cuando leía todos los síntomas, yo los tenía todos, no me faltaba ni... Digo, ya estoy chapita ya con 12 años de pastor, ¿no? Pero bueno, el Señor en su gracia es el que nos sostiene y el que nos conduce a toda verdad, ¿verdad? Amén. Bueno, sí. Invitamos a los niños que pasen. Después al final los niños van a tener una participación también. ¿Qué tocaste, Cáceres, acá? Ahí está. Bueno, con la ayuda del Señor en esta noche, quisiera hablar sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. También lo menciona como el reino de la luz, otras versiones. Y como están nombrando a los chicos en los devocionales, es un tema muy amplio, en el cual la Iglesia del Señor no puede ignorar todo lo que es relacionado al reino de los cielos. ¿Cuántos están escuchando los devocionales de los miércoles? Ahí ya las hermanas han empezado a desarrollar todos estos temas relacionados al reino de los cielos. El reino de los cielos se necesita entender desde nuestro ser interior, desde ese espíritu que Dios ha depositado en nosotros. La Biblia dice que somos seres espirituales. Dios ha depositado un espíritu en nosotros para comunicarnos con Él. Y es a través de ese espíritu que podemos entender las realidades espirituales. ¿Por qué hago esta introducción? Porque usted y yo adoramos y servimos a un Dios que es espíritu. Ya empezamos ahí con los primeros problemas porque no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, no lo podemos palpar. Nuestro Dios es espíritu, por eso es tan fácil inclinarse a la idolatría, porque mucha gente necesita verlo y necesita palparlo. Entonces, servimos a un Dios que es espíritu. Fuimos introducidos, dice la palabra de Dios, a un reino espiritual. En la carta de los Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. En las cartas apostólicas abundan en exhortación que adoremos en espíritu, que cantemos en espíritu, que oremos en el espíritu. Entonces, todo lo que quisiera exponer en esta noche, necesito de toda su atención, pero por sobre todas las cosas necesito que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, porque solamente a través del Espíritu Santo es que podemos entender las cosas espirituales. Quisiera contarles antes que nada una anécdota que le viví muy de cerca. En realidad no sería una anécdota, sería una fábula. Algo que le pasó a un conocido mío, un amigo mío de hace muchos años. Este amigo mío estaba buscando trabajo. Entonces presentó algunos currículum. ¿Perdón? Y rueguen que sea una fábula, porque si esto es un testimonio. Pero déjenme avanzar. Se han sentado los dos a criticarme. Ahí, mira ahí.
Había un hombre que buscaba trabajo y empezó a entregar currículum. Bueno, de pronto un día lo llaman de una empresa para una entrevista laboral. Y bueno, después de un par de preguntas principales lo derivan al psicólogo, a la entrevista psicológica. Entonces, bueno, lo hacen entrar a una sala, el psicólogo lo hace sentar adelante y le dice: muy bien, señor, comience dándome su nombre. Este amigo mío le dice: mi nombre es Diego Leonardo Toledo. Entonces le dice el psicólogo: bien, señor Toledo, hábleme de usted, dice. ¿Quién es Diego Leonardo Toledo? Entonces Diego comienza con su relato. Bueno, yo soy hijo de un padre invisible, fui engendrado por voluntad del Eterno, no por carne y sangre. Una cosa más, yo he nacido 2 veces. Entonces ya todo esto que iba relatando Diego captó la atención del psicólogo, ¿no? Había notado acá, se acomodó los lentes el psicólogo y le dijo: muy bien, señor Toledo, continúe, por favor, continúe. Bueno, en un tiempo estuve muerto, pero ahora tengo vida. Yo soy sal y luz de este mundo. Tengo millones de hermanos, pero mi hermano mayor es rey y en un momento va a gobernar toda la tierra. Una cosa más, dice: soy embajador de un reino invisible. Y ahí hizo una pausa, Diego. Entonces el psicólogo lo sigue mirando y le dice: ¿qué más tiene para decirme de usted, señor Toledo? ¿Qué más puede decirme de sí mismo? Bueno, sigamos, dice. Entonces Diego siguió con su relato, dice: estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Creo en las cosas que no son, pero pueden llegar a ser. Llamo a las cosas que no son como si fuesen. Entonces el psicólogo, de nuevo, Diego hace una pausa y el psicólogo dice: pero adelante, sigue. Bueno, desde el momento que nací la segunda vez, bebí un agua y comí un pan, y a partir de ese momento no tuve más sed ni tuve más hambre. Y por último, cuando yo me muera no voy a morir, sino que voy a ser promocionado, se me va a dar un cuerpo nuevo y voy a vivir por toda la eternidad. Entonces el psicólogo dice: ¿y eso es todo? Sí, eso es todo. Bueno, señor Toledo, nos estaremos comunicando con usted, en cualquier momento lo llamamos. Ahora la pregunta del millón es si lo que Diego decía era cierto o era una fábula. Estaba frente a un hombre natural. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Pero todo lo que Diego estaba declarando en una entrevista laboral, ¿es cierto? ¿Es cierto en nuestra vida? Por eso es que necesitamos entender las cosas espirituales. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios: yo no he venido a ustedes con palabras de sabiduría humana, sino he venido a ustedes con palabras poderosas en el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que acomoda lo espiritual a lo espiritual. En otra versión dice que es el Espíritu Santo el que da entendimiento de las cosas espirituales. Por eso, antes de continuar, quiero orar al Señor, que sea el Espíritu Santo que nos dé entendimiento, porque todo lo que vamos a ver hoy es enteramente espiritual. Y solamente por gracia y apertura del Espíritu Santo podremos entenderlo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Nuevamente por esa libertad que expresaban mis hermanos de poder cantarte y de poder adorarte. Pero también por la libertad de poder escuchar tu palabra, de tener una Biblia en nuestras manos. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos enseña, que nos guía a toda verdad, Padre Santo. Y en esta noche ruego, Señor, sea tu Espíritu Santo trayendo luz y entendimiento, quitando todo velo de nuestras mentes, y que sea en tu voluntad y en tu gracia añadir una mayor luz a nuestras vidas, Señor. Sabemos que nuestra mente natural no puede entender las cosas espirituales, pero gracias por el Espíritu Santo y la mente de Cristo en nosotros para discernir lo espiritual y acomodarlo a lo espiritual.
Amén. Cuando Dios concede entendimiento es cuando podemos ver. A eso se le llama revelación. Y el reino de los cielos solamente se lo puede entender, se lo puede ver por revelación. ¿Saben qué es? Jesús comenzó su ministerio y concluyó sus días aquí en la tierra predicando sobre el reino de Dios. Miren si será importante el reino de los cielos que Jesús inició y terminó su ministerio aquí en la tierra enseñando sobre el reino de los cielos. En el libro de Lucas dice, para esto he venido, para esto he sido enviado, dijo el Señor, para anunciar el reino de los cielos. Reino significa gobierno, significa dominio. Perdón, ¿a mí me hace señal? Perdón. Reino significa gobierno, dominio. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos del gobierno de Dios, del dominio de Dios sobre toda la tierra. Y el Señor nos ha concedido a nosotros, sus hijos, el poder entender y tener entendimiento de los misterios del reino. Vamos a uno de los puntos que quiero desarrollar con ustedes, que el reino de los cielos es un reino que ya había sido anunciado. Esto está en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 44. Tengo aproximadamente 16 versículos que hablan del anuncio, pero vamos a ver uno solo de cada uno porque si no, ya les dije un tema muy amplio. Pero en el libro de Daniel dice así la palabra: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Vaya teniendo en cuenta esta palabra, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Lo que estaba anunciando aquí el profeta Daniel, algunas características de este reino, cómo iba a ser. Este reino dice que jamás va a ser destruido. Dice que este reino jamás va a ser entregado a otro pueblo, sino que va a ser entregado al pueblo de Dios. Dice que este reino vencerá a los otros reinos terrenales y nunca será vencido. Además dice que este reino permanecerá para siempre. O sea, estamos hablando de un reino eterno. Ahora usted y yo convivimos aquí en la tierra con dos reinos. Está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. ¿Por qué sucede esto? Porque allá en el Edén, en el principio, estaba en el Edén el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre, cuando peca, come del árbol del conocimiento del bien y del mal y automáticamente muere. ¿Y qué pasa? Ese hombre nos introduce a toda la humanidad bajo el dominio de Satanás. Por eso es que dice la Biblia que este mundo está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Así que todo niño, toda persona que nace aquí, que viene ya al mundo, automáticamente está bajo el poder del maligno por el pecado original, por lo que sucedió allá en el Edén. El hombre se convirtió, a partir del pecado del Edén, en un ciudadano del reino de Satanás, sujeto al gobierno de Satanás. Por lo tanto, todos los nacidos del linaje humano son también ciudadanos del reino de las tinieblas. Ahora, todo ser humano que se encuentra sujeto a Satanás por nacimiento, y es debido a ello que los hombres roban, pelean, matan, y este es el reino de Satanás. Se lo vuelvo a repetir, la misma Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ante esta condición, allá en
Génesis 3 lo declara la palabra, el Señor envía la primera profecía mesiánica, Génesis 3:15. La simiente de la mujer vencerá a la simiente de Satanás. Está hablando de Cristo, que lo envía a la tierra para restaurar todo lo que se había perdido en el Edén. Por eso Jesús viene aquí a la tierra anunciando un reino de luz que nos saca de esa condición donde el pecado nos había introducido y nos lleva al reino de la luz. Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, hablando de Cristo, dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hizo la obra de la cruz, perdonar nuestros pecados y posicionarnos en el reino de la luz. Usted y yo pertenecemos ahora a un nuevo reino y debemos vivir bajo el gobierno de ese reino donde hemos sido introducidos por pura gracia de Dios. ¿Me va entendiendo, iglesia? Amén. Estábamos en el reino de las tinieblas, pero dice que el Señor nos rescató de ese reino y nos introdujo en su reino de luz por pura gracia. El problema es que los cristianos poseemos una cierta ignorancia en cuanto al reino de Dios, y no tener claridad de nuestro posicionamiento en Cristo es que a veces nos lleva a vivir en incertidumbre, nos lleva a vivir sin saber y entender lo que ya nos ha otorgado la cruz. Primero que nada debemos entender que el reino de los cielos es un reino espiritual. El reino es espiritual y el gobierno de ese reino también es espiritual y es eterno. No es un reino futurista ni de recompensas terrenales, sino que luego de la resurrección y posterior ascensión del Señor y la llegada del reino del Espíritu Santo aquí en la tierra, es que hemos sido convertidos desde lo natural hacia lo espiritual. Ahí cobra fuerza en nosotros, cobra fuerza la profecía de Daniel y todo lo que había sido profetizado para la iglesia del Señor. Por eso es que hoy es un desafío para nosotros ser mudados de todo lo temporal, de todo lo que podemos palpar y ver, para poder apreciar lo espiritual. Y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos lograr eso. No podemos lograr ver las cosas espirituales. O sea, ser mudados de un escenario netamente temporal a un escenario netamente espiritual. Porque de eso se trata el reino de los cielos. Un reino y un gobierno espiritual. Entender que Dios es espíritu. Y como dije en el principio, debemos alabarle en espíritu y en verdad. Poder entender que las bendiciones son espirituales y las demandas son, como dije al principio, oren en el espíritu, canten en el espíritu, déjense guiar por el espíritu. En el Antiguo Testamento ni en el Antiguo Pacto no encontramos las demandas del espíritu. Es a partir del descenso del Espíritu Santo que comienza a regir esta ley espiritual para la iglesia del Señor. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, pero en el Nuevo Pacto dice que Juan estaba en la isla de Patmos y estaba, ¿cómo dice? En el Espíritu. Algo cambió, algo es diferente. El reino es espiritual y se mueve en este ámbito, o sea, en el ámbito espiritual. En este reino hay un rey. Ese rey es Cristo. Dios Padre le concedió ese lugar. Es un rey soberano sobre este reino. Por eso que Jesús comienza su ministerio anunciando el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Él venía anunciando ese reino hacia nosotros.
Vamos a ver un versículo ahora que dice claramente cuándo comienza a regir este reino para la iglesia del Señor. Lucas 16, verso 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta cuándo, dice, hasta Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista es el primero en anunciar el reino. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, a partir de ese momento, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí marca un nuevo tiempo, el inicio de ese reino anunciado por el profeta Daniel. ¿Y cuál debe ser nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe ser buscar ese reino, como lo dice Mateo, capítulo 6, verso 33. Ese versículo tan conocido que siempre lo decimos, ¿no? Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Para nuestros días, para nuestro lenguaje, ¿qué significa esto? Buscar primeramente el reino, para luego recibir todo lo que necesitamos. Menciona una búsqueda primaria en nuestras vidas. Dice, búsquenlo primeramente al reino de Dios y su justicia. Está diciendo, preocúpense por conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Esa es una búsqueda primaria. Entender su voluntad para luego obedecerla. Y eso está ligado tremendamente con su justicia. Pero no la justicia que usted y yo entendemos humanamente, la justicia según los parámetros de Dios. El reino de Dios está cimentado, dice. El trono de Dios está cimentado en su justicia. El reino y la justicia son inseparables. Cuando Cristo es mi Señor y gobierna mi vida, ahí es cuando usted y yo podemos manifestar el reino de los cielos. La vida del reino se desarrolla desde la mente de Cristo, porque es desde la mente de Cristo donde solamente podemos vencer esa batalla que a veces hay en nuestras mentes. Esas batallas que a veces surgen entre el bien y el mal en nuestra mente. Pero cuando en nuestra mente domina la mente de Cristo, gobierna la mente de Cristo, es cuando podemos vencer y vivir en este reino que les estoy hablando. Si entre cristianos no operamos desde la mente de Cristo, entonces estamos operando en yugo desigual. Se está levantando la vara, ¿no? Antes decíamos, con que los dos sean creyentes, ya no es un yugo desigual. Pero la palabra nos está llevando a una vara más alta. Puede ser creyente, puede asistir a una iglesia, pero si no opera desde la mente de Cristo, ya estamos operando en yugos desiguales. Porque la mente de Cristo nos traslada totalmente al reino, a lo eterno, a lo invisible. La prioridad es el reino. Pero aquel que todavía no opera desde la mente de Cristo, opera en su yo, opera en su necesidad, opera desde su ego. Una mente no reconciliada, dice la Biblia, dice que es enemiga de Dios. Pero Jesús anunciaba el reino y llamaba arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nuestra mente sea transformada desde una mente natural a la mente de Cristo. Ese proceso del arrepentimiento es el que marca la diferencia en nosotros. El arrepentimiento de una vida pecaminosa heredada desde los principios para comenzar a operar y a vivir desde la mente de Cristo. El reino de Dios se manifiesta en poder, en libertad, y esta libertad va a ser proporcional a la medida de verdad que conocemos. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero la proporción de esa verdad, de esa libertad en nosotros, será directamente al conocimiento que nosotros tenemos de esa verdad.
Y no estoy hablando de un conocimiento intelectual, estoy hablando de un conocimiento vivencial con Dios, de vivir con Él todos los días, de depender de Él, de buscar su voluntad, de vivir para agradarle. Dice que Él nos salvó ya no para que vivamos para nosotros mismos, Él nos salvó para que vivamos para Él. Una vida de reino se evidencia porque vivo por lo que le conviene al reino y no por lo que me conviene a mí, ni por mis deseos. Hay un punto fundamental para poder entender, para poder entrar al reino de Dios, y ese es el nuevo nacimiento. Juan 3, verso 1, vamos a recordar aquí a través de las Escrituras esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo. ¿Recuerdan? Dice, había un hombre de entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos, una autoridad, eso es lo que está diciendo. Un hombre que conocía la palabra, que conocía la Torá, que practicaba certeramente todo lo que Dios había determinado en la ley. En el verso 2 dice, este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y yo quiero que usted vaya determinando en el relato que Jesús le hablaba de algo espiritual y Nicodemo interpretaba algo natural, ¿no? Pero Jesús le respondió nuevamente, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino. La vez anterior le dijo ver el reino, pero ahora le estaba diciendo entrar al reino. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, dijo Jesús, te es necesario nacer de nuevo. Jesús lo dijo claramente, para poder ver y poder entrar al reino es necesario el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es ese hecho sobrenatural que Dios produce en nosotros a través del arrepentimiento y nos transforma en una nueva persona. Arrepentimiento es cuando la palabra de Dios llega a nuestra mente. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que se introduce hasta lo más profundo de nuestro ser, separa lo que es del alma y lo que es del espíritu. ¿Para qué? Para terminar transformando nuestra manera de pensar. Ahí se forma la mente de Cristo. Una persona que nace de nuevo automáticamente comienza a operar desde la mente de Cristo. Un requisito indispensable para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Antes yo confundía el nuevo nacimiento con el bautismo. Yo enseñaba eso y entendía eso, que el que se bautizaba, pasaba por las aguas, era un nuevo nacido. Pero estaba confundido, no era una verdad entera, porque usted y yo sabemos que hay muchos que pasaron por las aguas y no había una transformación de vida, no había un cambio de mente. Simplemente se pegó un chapuzón. Porque el nuevo nacimiento es algo espiritual y tiene manifestaciones que determinan en qué reino vos vivís. Determinan quién es el que te gobierna. El nuevo nacimiento es aquel que vive para Dios. El nuevo nacimiento
nos muda desde un mundo ambiental a un Dios interno, a un Dios intrínseco. Por eso dije que se tiene que entender solamente desde el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de un nacimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este versículo describe el nuevo nacimiento. Nacemos de una simiente incorruptible. ¿Por qué? ¿A través de qué? De la palabra de Dios que ahora vive y permanece para siempre en nosotros. Si tuviera más tiempo, pudiéramos hablar de las evidencias de un nacido de nuevo. Es aquel que vive para Dios y ya no vive para Él. Es aquel que vive para agradarle todos los días de su vida. Es aquel en el cual cambiaron sus prioridades. Pero vamos, porque tengo mucho todavía por delante. El Sermón del Monte. ¿Qué tiene que ver el Sermón del Monte con el reino de los cielos? Ahí está en Mateo capítulo 5, vamos a leer. El Sermón del Monte es como la constitución, como el reglamento del reino de los cielos. El Sermón del Monte es una enseñanza de cómo se debe vivir en este reino. Recordaba el pastor Velar que él decía, es un estilo de vida, es una forma de vida. Y todo eso está enseñado en el Sermón del Monte, que vamos a ver algunos puntos porque es muy extenso. Mateo capítulo 5, verso 1, dice, Jesús viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran, dice en el verso 4, porque ellos recibirán consolación. Esto no habla de un llorar por llorar. Los que lloran por la causa de Cristo, por la tristeza que a veces vivimos, por llevar adelante una vida de reino, por las renuncias. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí podríamos hablar sobre la mansedumbre, ese fruto del Espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios serán saciados. A veces vemos tanta injusticia en este mundo, ¿no? Pero hay un reino incorruptible en el cual hemos sido introducidos y un día se manifestarán y seremos saciados, dice. Verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este capítulo es muy extenso. También dice que Él nos eligió para hacer sal y luz aquí en la tierra. Se nos exhorta a vivir en la justicia. Este Sermón del Monte dice que si tienes algo contra tu hermano, si hay una ofensa de por medio, dice ni siquiera ofrendes. Primero andá y repará esa discordia, esa diferencia que tenés con tu hermano y luego presenta la ofrenda. También se nos dice que no debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra.
El Sermón del Monte nos enseña que nuestro hablar sea sí. Si te comprometiste en sí, cumplí ese sí. Si dijiste no, cumplí el no. El valor que tiene nuestra palabra. El Sermón del Monte se nos manda a que amemos a nuestros enemigos. Se levanta la vara para ser introducido en este reino. Y nada de esto puede ser cumplirse si no dejamos que el Espíritu Santo, el cual mora dentro nuestro, sea Él el que opere. Y concluye este capítulo diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le animo a ponerse de pie en esta noche. Invito a los músicos que pasen. Este es el primero de una enseñanza porque, como les vuelvo a repetir, es tremendamente extenso este tema. Reino significa gobierno. Estamos hablando de un reino espiritual donde Cristo es el Rey. Hay una constitución sobre ese reino que es la forma que debemos vivir para Él. Y hay un punto de ingreso a ese reino que está marcado por el nuevo nacimiento. Les pregunto una cosa, ¿se acuerdan de ese día donde por primera vez les hablaron de Jesús? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que en mi caso fue en un bar. Había un pastor que tenía un bar y él cerraba cuando dejaba de atender a la gente a las 11 de la noche, armaba una mesa ahí, como una reunión casera, y nos presentó el Evangelio. Ahí fue la primera vez que yo escuché hablar de Jesús, del plan de Dios para nosotros, ¿no? Por lo general, cuando nos hablan de Jesús, nos presentan la necesidad de recibirlo a Él en nuestro corazón, como Salvador y como Señor. Y aunque las dos cosas van juntas, son totalmente diferentes. Una cosa es recibirlo a Jesús como Salvador y otra cosa es recibirlo como Señor. La salvación nos posiciona en la puerta del reino, pero el señorío de Cristo nos introduce al reino, que es otra cosa totalmente diferente. Te lo voy a repetir. La salvación te posiciona en la puerta del reino, pero el señorío, el gobierno de Cristo, es el que nos permite ver y entrar al reino, las demandas que Jesús le presentó a Nicodemo. El reino es gobierno, no es más ni menos que eso, es su señorío sobre nuestras vidas. Tristemente, ¿cuántos cristianos viven solamente anclados en la salvación recibida por gracia, pero no viven en el señorío? Por lo tanto, no entienden las cosas espirituales, por lo tanto, no ven el reino, por lo tanto, tampoco pueden ver la meta. Una vida de reino es una vida bajo el gobierno del Espíritu Santo. Una vida de reino es una vida en total dependencia de Cristo y de su voluntad. Y esto nos va a ayudar a vivir y a gobernar sobre todas circunstancias que nos toque vivir ya con una mentalidad de reino y no con una mentalidad de temor. Te lo vuelvo a repetir, hermanos. Entender el reino y ser introducidos en el reino es a través del nuevo nacimiento. Es algo espiritual, es la revelación de Dios mostrándonos quién es Él, cuál fue la obra de la cruz y hacia dónde Él quiere conducir a su iglesia. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque leemos en tu palabra que hemos sido rescatados de las tinieblas y llevados a un reino de luz. Lo leemos, pero también queremos entenderlo en nuestro espíritu, Señor. Queremos esa revelación